En la Junta Departamental de Rocha se trató anoche una excepción para habilitar la construcción de un emprendimiento inmobiliario ubicado en el paraje Las Garzas, en aquel departamento. Ustedes ya han escuchado hablar mucho sobre este emprendimiento inmobiliario porque obviamente implica, entre otras cosas, el pedido para construir un puente sobre la laguna Garzón, una discusión que aún no ha sido resuelta definitivamente, pero que lleva, por un lado, muchos años en nuestro país y por otro lado, un capítulo nuevo ahora con el empresario argentino Constantini, que incluso ha ofrecido pagar el costo, digamos, de construir ese puente. Del otro lado, pretende Constantini impulsar una serie de emprendimientos inmobiliarios, algunos de los cuales implican una modificación a la normativa actual, y eso fue lo que se trató anoche en la Junta Departamental de Rocha. Está con nosotros el edil del MVP de Rocha, Mauro Mego. ¿Cómo le va, edil? Buen día. Hola, buen día. Es un gusto para mí comunicarme con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál es el asunto en particular que implica una excepción? A ver, en primer lugar hay que hacer un desarrollo, porque sí, esto técnicamente no es una excepción, ¿verdad? Acá, en realidad, el tratado que se hizo ayer en la Junta es a partir de una empresa que en el año... Porque hay que decir algo cierto, ¿verdad? Es decir, sobre la zona de Las Garzas, sobre esta zona en cuestión, desde la década del 40 ha habido un desarrollo irregular del poblamiento. Es decir, incluso nos decían los abogados de la Intendencia, los técnicos, que el poblamiento que se hizo en esa zona desde el año 38 en adelante, es decir, la distribución del espacio, había sido incluso hasta traída de los pelos desde el punto de vista jurídico. Entonces se formó lo que más o menos se conoce en la jerga de ordenamiento como una raviolada de miles de solares en la zona, que de algún modo fue muy difícil siempre especificar sus dueños. Estos terrenos se vendieron en aquel momento de la década del 40, incluso en Buenos Aires, a precios muy bajos, cuando el desarrollo inmobiliario de la zona no era tal. En este marco, en Rocha, históricamente, a partir de la negligencia y la desregulación de los gobiernos durante casi 30 años, la costa de Rocha se ha venido poblando de manera irregular, es decir, el desarrollo del poblamiento y del ordenamiento de la costa de Rocha ha sido totalmente irregular. A prueba está de que aún hoy tenemos construcciones en zonas fiscales, tenemos construcciones en lugares o compra de terrenos en lugares donde no se debió nunca vender, etcétera, ¿verdad? Lo que pasó puntualmente con esta empresa es que esta empresa compra una serie de solares en el año 2000, estando vigente la ordenanza costera de 2003, sí, que especificaba un área delimitada para posibilitar la construcción, ¿verdad? Sí. Es decir, no toda el área se podía determinar para la construcción, sino una porción de ella. Lo que sucede es que esta empresa en el año 2010 vende 137 solares de esa cantidad de solares que tenía, y los compradores lo empiezan a pagar en cuotas. El tema es que en el año 2011 la Intendencia Departamental, el año pasado, la Intendencia Departamental aprobó una nueva norma muchísimo más exigente, que es el Plan de Manejo de Lagunas Costeras, que determina una menor área de construcción, ¿verdad? Sí. Ante eso ahí hay un debate jurídico, los abogados fundamentaban muy bien al respecto, decían, bueno, en realidad no hay nada que impida a la Intendencia poner una nueva norma de ordenamiento, es decir, la regulación que se hizo además fue en pos de la conservación del área, es decir, tienen controles mucho más estrictos, los propietarios se tienen que hacer cargo del mantenimiento de la zona, etcétera. Hay un montón de condiciones que esta nueva norma imponía. Los particulares, decían los abogados, viendo esta situación, es decir, lo que hay es un cambio de reglas de juego, pueden presentarse, están en todo su derecho de presentarse en una sede judicial y manifestar daños y perjuicios, que fue lo que hicieron, ¿verdad? Ante esto la Intendencia se veía en la encrucijada de estar frente a un juicio que iba a sumar una perla más al collar de deudas crónicas que sufre, o que ha venido pagando a partir del 2005, pero que sufre incluso desde el año 80, ¿verdad? Es decir, la Intendencia paga hoy deudas desde el año 80. El juicio ascendería probablemente, según la estimación, alrededor de $3 millones por los daños y perjuicios. Ante esto se establece una instancia de transacción en el ámbito judicial, la Intendencia y esta gente. Esta empresa se compromete a suspender el juicio y a darle a la Intendencia 200 solares, que además son 200 solares que están sobre la costa, es decir, esto asegura, además del plan de manejo de lagunas costeras, la tenencia de estos solares asegura que el dominio de la costa sea público, que es una de las cosas que tiene claro la Intendencia que debe ser,
y además se compromete a suspender el juicio, ¿verdad? Bueno, pero el dominio, que el dominio de la costa sea público es algo que está previsto anteriormente, no es por la cesión de estos terrenos. Claro, pero usted sabe que la franja costera no puede estar en manos de privados. Sí, ahora lo sabemos, pero durante muchas décadas, por ejemplo, le pongo un caso, en la costa de La Paloma, en la Balconada, donde usted ve hermosas mansiones en la playa, en realidad esas mansiones desde el punto de vista jurídico no son ilegales, porque en realidad fueron compradas en una época del país a partir de registros catastrales que eran de la década del 20, donde la costa tenía otra dimensión y había otro tipo de ordenamiento. Entonces, digamos, es cierto que está previsto, pero no siempre se cumplió. En realidad, estoy convencido que a partir del 2005 estos controles se han puesto sobre la mesa. Entonces, esta empresa, el acuerdo, porque la transacción jurídicamente, y nosotros partimos de 3 informes jurídicos de abogados que además son técnicos, ni siquiera son políticos, la transacción establecida jurídicamente establece que la Intendencia como contraparte se compromete a estos 137 solares en el marco de los miles de la zona, que además están muy lejos de la costa, a mantenerle el rango de construcción o la posibilidad de construcción anterior a la norma 2011, es decir, la norma de la ordenanza costera que fue aprobada, si mal no recuerdo, en el año 2003. En realidad hay que decir eso porque... Sí. ¿Por qué la Intendencia impulsa ese decreto en el año 2011 que cambia las condiciones en esa zona? La Intendencia, la Dirección de Ordenamiento Territorial ha encarado como un eje de gobierno justamente la cuestión de conciliar lo que tiene que ver el desarrollo de la costa con las cuestiones ambientales, ¿no? Claro. Y esta zona, hace varias décadas, digamos, hace por lo menos 2 décadas, está siendo, entre comillas, invadida por inversores que, como todos sabemos, el capital no reconoce de obstáculos cuando lo quiere. Y se ha propuesto la Intendencia desde el 2005, incluso mucho antes de que apareciera esta oportunidad del puente. De esto hay que dejarlo claro, porque si no parece que en realidad la Intendencia hizo una norma y esto es totalmente falso. La norma del Plan de Manejo de Lagunas Costeras es justamente un mecanismo que la Intendencia aprueba para tener una clase de desarrollo inmobiliario que no sea el mismo que sucedió en otras áreas. Es decir, entonces, ¿qué se busca evitar? Si entiendo entonces, Mego, la Intendencia aprueba ese decreto en 2011 porque quiere que en esa zona haya un tipo de desarrollo inmobiliario, digamos, con determinadas particularidades que tenga que ver con un cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Ese fue el espíritu de lo aprobado en 2011. Entonces, le pregunto, ¿por qué ahora se acepta una excepción para estos terrenos, digamos? Usted me dice, bueno, había una posible demanda que quizás podía implicar un pago de 2,5 millones o 3 millones de dólares. Ahora, ¿no es un costo, digamos, que la Intendencia podría afrontar ante la alternativa de cuidar una zona que es muy importante para el país? Mire, la evaluación jurídica que hizo la Intendencia fue la siguiente, que hicieron incluso los técnicos y los políticos. En la zona, la evaluación de todas las situaciones, o de la mayor parte de las situaciones, no amerita pensar que suceda otra cosa similar. Estos 137 solares que están en una parte, en realidad siguen teniendo condicionamientos estrictos porque la ordenanza costera de 2003 era estricta también. Claro, pero esto lo que le permite es hacer construir una cantidad de metros cuadrados en esos terrenos muy superior a lo que prevé la ordenanza de el decreto de 2011. Claro, lo que sucede acá es que hay un reclamante y jurídicamente los reclamantes, esta empresa reclamante, porque a nosotros nos interesa mucho, sobre todo acá en Rocha, analizar las cuestiones un poco más desde la información que a veces desde los trascendidos, porque nosotros vemos con otra perspectiva respecto de lo que pasa, incluso cosas que aparecen en medios nacionales a veces no son completamente ciertas. Entonces, en este aspecto, nosotros pensamos que en este caso puntual lo que sucede acá es un reclamo. Los abogados consideraron además, y lo vimos claramente con los argumentos que pusieron, que era muy factible que se estuviera ante lo que se llama jurídicamente como cambios de reglas de juego, que son legítimas constitucionalmente, pero que generalmente, todos sabemos lo que es un juicio contra el Estado, no es muy fácil ganarlo, generalmente terminan con un juicio de daños y perjuicios, que jurídicamente además tiene validez, y que la Intendencia se ve obligado a hacer una transacción que no es lo mismo que una excepción. Excepción, por ejemplo, ha sido la historia del desarrollo de Punta del Este, por ejemplo. Por eso a mí me llamaba la atención ayer cuando el herrerismo hablaba de excepción, que fue el único sector, por otra parte, que no aprobó esto,
hablaba de excepciones, en realidad, bueno, tienen una larga historia de excepciones, sobre todo... Que se siguen aprobando, ¿no? En el caso de Punta del Este, de Maldonado. Exacto, pero la excepción es otra condición. Acá se está actuando en base a una disposición judicial, es decir, hay una demanda contra la Intendencia. Está bien, pero la Intendencia tiene la posibilidad de mantener su decreto del año 2011. Digamos, la justicia puede fallar en favor del privado y la Intendencia hacerse cargo de ese fallo, pero no tiene por qué ceder en una decisión que para la Intendencia es estratégica, como fue la que usted escribió de ese decreto aprobado en 2011. Sí, puede ser que la Intendencia pueda hacerse cargo de una deuda de $3 millones. Ahora, no sé si la Intendencia de Rocha, sería interesante preguntarle al contador Ibarra, que es el director de Hacienda de la Intendencia, a ver cuál es el tema, cuáles son los números de la Intendencia y las dificultades que la Intendencia afronta, incluso con deudas impagas, con juicios, etcétera, y que incluso ponen en jaque lo que es la gestión de los recursos municipales para cualquier vecino, no solo los que están en Las Garzas o los que están en los balnearios, sino los que están en cualquier barrio del departamento de Rocha. Entonces la Intendencia de Rocha no está en condiciones de hacer cosas como otras intendencias. Es decir, tiene que pensar y llegar a negociaciones como este tipo, en este caso, que en realidad es el único que se ha presentado de esta característica, porque todo el resto se ajusta perfectamente a la norma 2011 de Plan de Manejo de Lagunas Costeras, y en el marco de eso, la Intendencia llega a una negociación como en cualquier juicio. Es decir, las instancias de negociación o de transacción aparecen en cualquier juicio. El tema es que la Intendencia tiene que ser muy cuidadosa con los dineros. Ayer cuando el herrerismo fundamentaba, y algunas cosas en realidad las modificó, ¿verdad? Es decir, no fueron... Lo expuesto en la Junta ayer no fue lo que realmente sucedió en la Comisión de Legislación en la que yo participo. En realidad... Bueno, hay que tener claro que los dineros no son del gobierno del Frente Amplio, porque está muy bien que esta actitud de oposición lleve a contraponerse a todo, pero hay dineros públicos en juego, hay contribución de la gente, bueno, hay también hay un bien común muy importante como es preservar la costa del departamento, ¿no? Sí, lo que hace muy bien la Intendencia del 2005, no hubo gobierno en este departamento anterior a 2005 que haya tenido una política de previsión del desarrollo del espacio. Y además quiero decir algo, no ha habido más privatización ni más desregulación que la historia de la costa de Rocha, que esos poblamientos que nosotros vemos, incluso tan pintorescos en nuestra costa, en realidad son parte del privilegio de algunos que ocuparon zonas en algún momento y que hoy estamos pagando los costos, como por ejemplo ocupación de zonas fiscales, como por ejemplo viviendas en lugares donde no se deben construir, o el turismo subsidiado del Polonio, por ejemplo, donde quienes poblaron o quienes construyeron el Polonio en esa zona de reserva mundial, en ese lugar que es querido por todos los turistas del mundo, hoy no ponen un solo peso para lo que es la recolección de residuos o para lo que es las tareas inherentes al control de la zona, que sí van a tener que hacer en el plan de manejo de lagunas costeras previsto por el 2011, es decir, donde los privados se tienen que hacer cargo de procesar los residuos, de tener de no existir cableado, etcétera, un montón de condiciones que se ponen. Entonces, hay que dejar claro que la Intendencia de Rocha, y que el caso Constantino o el caso del Puente son una cuestión más o dos cuestiones más en el marco de una política departamental. Entonces, es bueno plantearlo en esos términos. Claro, Mego, ayer el Diario Observador informaba que según el decreto de 2003, bajo el que esta empresa pretende regir su proyecto, permite construir hasta 100 casas en un área de 5 hectáreas. Y que el nuevo decreto de 2011, que como usted explicaba, fue una decisión de la Intendencia, habilita la construcción de una sola vivienda en esa misma área de 5 hectáreas. ¿Es correcto eso? Yo exactamente ahora no recuerdo, le mentiría si le digo la cifra concreta, pero si el periodista que seguramente está bien informado lo argumentó allí, debe ser así. Yo lo que sí sé es que el plan de manejo de lagunas costeras, el plan del dato de manejo de lagunas costeras es cierto, porque se busca lo que los arquitectos llaman horizontes libres, es decir, una política de poblamiento que no sea de alta densidad, como pasó por ejemplo en varios lugares de la costa del Uruguay, ¿no? Incluso acá en nuestra costa. Justamente ese es el interés, pero hay que dejar claro, me interesaba dejar claro en realidad que esto es a partir de una demanda judicial, y la Intendencia se ve obligada a tener una transacción
jurídicamente así se lo llama, y que además hay por ejemplo, nosotros como ediles, como cuerpo de acá de la Junta, lo que hicimos además fue valernos de argumentos jurídicos sólidos al respecto. Pero además a sabiendas de que es un caso, porque así nos hizo saber la gente de ordenamiento territorial y los abogados, que es un caso en un terreno mucho más vasto en donde no hay mayores problemas. Ahora, una cosa son los informes jurídicos, pero ¿qué dicen los informes ambientales al respecto de que se le permita a esta empresa efectivamente regirse por el decreto anterior o por las condiciones anteriores? Mire, la ordenanza, la llamada ordenanza costera, siempre tuvo es decir, el decreto 2003, el anterior al 2011, que regía en general la costa, siempre tuvo visto bueno desde el punto de vista ambiental. Al contrario, siempre fue incluso celebrada por muchos organismos como una norma, una política de Estado que estaba presente en Rocha, que incluso lo digo abiertamente, ¿no? El gobierno de Irineu en ese aspecto Irineu Riet tuvo una visión importante en torno a ese tema. Así que no desconozco lo que puede decir un informe ambiental puntual. Lo que sí, pero para tomar esta decisión que se tomó ayer, que la Junta tomó ayer, ¿no se hicieron consultas de informes ambientales respecto a si era correcto o no correcto? Porque no siempre los abogados tienen la razón, ¿no? No siempre los abogados tienen la razón, pero digamos, en el proceso de la gestión no siempre hay que poner a juicio de los informes ambientales todo, porque en este caso estamos hablando de que la Dirección de Ordenamiento Territorial estableció claramente ante la Comisión y ante la Junta que el desarrollo de esa zona del departamento en realidad preveía de que este era el único caso que partía de un litigio, es decir, después el resto de las condiciones jurídicas, incluso además el ordenamiento nos explicó claramente, estos terrenos están lejos de la franja costera, no son terrenos de los más, entre comillas, valorados al respecto, son 137 solares en el marco de miles de solares en esa situación, y que la Intendencia obviamente con esta transacción en la cual la empresa le cede 200 solares a la Intendencia es un buen negocio para la Intendencia, y además es un buen negocio para la preservación en realidad de justamente lo que son los dineros públicos de la Intendencia. Esto no es cuestión de que porque hay que decir algo, es decir, la empresa está en todo su derecho de hacer este reclamo, es decir, no está haciendo nada, no está pidiendo una excepción ni está haciendo nada que no se ajuste a derecho, al contrario, está haciendo un reclamo que además jurídicamente puede tener validez. Si usted hace un negocio y le vende su propiedad a otra persona con unas condiciones y se lo están pagando y después resulta que le cambian las reglas de juego, legítimamente, por supuesto que legítimamente, está en todo su derecho. Entonces, claro, pero a veces el Estado tiene la necesidad de cambiar la regla de juego para preservar un bien superior, que es un beneficio para toda la población y no para un particular. Por supuesto, lo mismo, exactamente. Yo comparto eso, y lo comparte el gobierno porque desde 2005 se elaboró esta norma y se han elaborado disposiciones. Por ejemplo, el hecho de hacerse cumplir lo que fue la sentencia judicial que obligaba a la Intendencia hacía muchos años a tirar las viviendas que estaban en zona fiscal de Punta del Diablo, por ejemplo, es un claro síntoma de que la Intendencia de Rocha tiene la voluntad de terminar con el turismo de los vivos, ¿verdad? Que es está muy presente acá, porque es muy lindo disfrutar de la naturaleza de Rocha, pero después no se puede a cualquier costo, ¿no? Claro, pero en este caso se toma una decisión que va en otro sentido. Se le da un privilegio a un particular cuando hay una normativa que aprueba la propia Intendencia que indica que hay que ir hacia otro lado. Yo no podría hablar de privilegio. En realidad me parece excesivo, me parece parte es decir, es una cuestión que en el último tiempo ha pasado mucho en todos los ámbitos, que es asociar temas, ¿verdad?, que técnicamente y objetivamente son diferentes. Sí. Acá estamos frente a una demanda judicial y los dineros de la Intendencia no son dinero que se puedan lapidar fácilmente como sí hicieron los gobiernos anteriores. Entonces, ante una demanda concreta de un particular de 137 solares, que están en una zona tan rica como cualquier otra zona del departamento, porque digamos la verdad que geográficamente y ambientalmente hay muchas zonas del departamento ricas, ante eso la Intendencia se vio obligado judicialmente a hacer una transacción en la que les resulta absolutamente beneficiosa. Aparta, es decir, se compromete en cualquier transacción, es necesario tener un compromiso de las dos partes. Y obviamente que usted me dirá, bueno, sí, es necesario hacer 10 informes ambientales, 1, 2,
lo que fuere. Puede ser que sí. Ahora, la ordenanza de 2003 ya estaba aplaudida por muchos expertos en el tema ambiental. Entonces, esta ordenanza, este decreto que se aprobó, no se va a modificar. Lo que sí hay un compromiso con un particular que tiene 137 solares que están en una situación de un valor menor respecto de lo que son otros lugares de la zona y que además no es una cantidad suficiente como para poner en jaque una legislación, sino que amerita tener una transacción en este caso. Y fue en base a eso que la Intendencia decidió. Porque nosotros tenemos una larga historia de pérdida de juicios. Las intendencias, el Estado uruguayo pierde juicios permanentemente. Sí. Entonces, para nosotros era importante, y es importante, regular el control ambiental, vaya si hemos dado señas de eso, y incluso lo vamos a seguir dando a pesar de que, a pesar de lo que se diga, pero también es importante el desarrollo y además es importante cuidar los dineros de la Intendencia, porque esos dineros después van a parar incluso a los servicios que permiten conservar esas cuestiones. Por ejemplo, para solventar recolección de residuos, guardaparques, todo lo que es el aparato o la infraestructura que sostiene esta zona de riqueza ambiental. De modo que yo no creo, y además no lo es una excepción es otra cosa, como por ejemplo usted nombró lo que ha sucedido y sucede en áreas de Maldonado. Esto es simplemente una demanda judicial en que la Intendencia llega a una conciliación. A veces es más provechosa o no, en este caso nos parece que es positivo. Le cambio de tema para terminar. ¿Usted está de acuerdo con la construcción de un puente sobre la laguna Garzón y que el financiamiento del costo de ese puente sea pagado por un privado, que justamente es el propietario de este proyecto inmobiliario? Sí, mire, en la zona no solo están los emprendimientos de Constantini, vale decir también que hay un montón de luchas empresariales y no precisamente todo recae sobre Constantini. Lo que sí pasa con Constantini... No, pero Constantini fue el que ofreció pagar el puente, por eso le hice referencia a... Claro. Eso, digamos, en primer lugar, a mí me parece perfecto que los privados tengan la posibilidad de financiar. Hay leyes nacionales, sobre todo a nivel de la ley de infraestructura, que permiten que los privados se hagan cargo de obras a cambio de adelanto de tributos, etcétera. Eso es un mecanismo que me parece perfectamente válido, pero perfectamente válido. Es más, es una forma de control del Estado y de exigir o de lograr que el privado deje algún elemento en un lugar donde va a hacer negocio. Eso me parece una cosa absolutamente correcta. Sí, el Constantini ofreció pagar el puente incluso antes de que existiera esa ley, ¿no? Digamos, de asociación público-privado. Es decir, lo que Constantini dijo, el puente lo pago yo, lo hago yo. Claro, pero hay, por ejemplo, no recuerdo el número específicamente... Y no dijo que lo hacía a cambio de nada, dijo que lo pagaba. Claro, le explico. Hay una ley incluso, creo que es la ley de rendición de cuentas, no recuerdo exactamente. Hay una ley nacional que habilita, por ejemplo, en el caso de La Paloma, que fue otro caso sonado, a las empresas a hacerse cargo de obras, por ejemplo, en la reconstrucción de un muelle a cambio como adelanto de tributo futuro. Esos mecanismos están establecidos en obra pública hace mucho tiempo. Pero acá es cierto, hay una voluntad del empresario de construir el puente. Pero en realidad a nosotros nos interesa, o nosotros hemos planteado humildemente desde aquí de Rocha, ¿no?, que es donde nosotros estamos, hemos definido siempre la necesidad de que el puente exista, porque no creemos, incluso creo que en las audiencias públicas que se hicieron quedó muy claro las exposiciones de los técnicos, incluso personas expertas no solo en arquitectura, sino en lo que es impacto urbano, etcétera, que un puente para nada condiciona o no necesariamente tiene que llevar consigo una hiperurbanización o molestar a los que ya están ahí en la zona, o etcétera. Entonces, a veces nos parece que esta jugada del puente o que honestamente, ¿no?, que esta cuestión del puente, de ponerlo en discusión, en la que yo estoy de acuerdo, y mucha gente en Rocha estamos a favor de la construcción del puente, porque además hay un compromiso político de dos gobiernos legítimos, departamentales, como es Maldonado y Rocha. A veces parece que la discusión del puente se lleva a mezclar con otras cuestiones y además se la lleva a jugar en otras canchas, ¿verdad? Y me parece que tendría que jugar más acá en el departamento y no tanto en otras canchas. Claro, ahora, ¿quién se opuso a la construcción del puente durante todas estas décadas? ¿Cómo quién se opuso a la construcción del puente? Claro, y no usted dice, ahora hay un acuerdo entre los dos gobiernos departamentales para construir el puente. Sí. Hace años que se habla del puente. ¿Quién era que se oponía antes? Porque ahora parece que están todos a favor de la construcción del puente. En Rocha, una de las preocupaciones que tenía el gobierno departamental
del Frente Amplio era la necesidad de legislar previamente para poder hacer un desarrollo de esa zona. Y eso fue lo que significó el plan de manejo de lagunas costeras, que se viene elaborando desde el 2005. ¿Tá? Esto hay que dejarlo claro. Desde que el Frente Amplio llega al gobierno, se está elaborando esta previsión para justamente impedir que esta zona sea tenga un desarrollo igual a lo de otras partes de la costa, que ha sido un mamarracho por la desregulación y por la viveza de algunos de quedarse en lugares donde no le corresponde o de poblar de otra manera. Entonces, nosotros entendemos que hoy están dadas otras condiciones. En primer lugar, el compromiso de las intendencias, sobre todo desde el punto de vista ambiental, a partir de que, yo me acuerdo que en un ejemplo, en las audiencias públicas se argumentaba por parte de algunas organizaciones sociales referentes a la zona, sobre todo, se argumentaba que no había legislación y que nada aseguraba que esto no se iba a poblar de esta manera o de tal otra. Y en realidad eso es falso, porque el plan de manejo de lagunas costeras, por ejemplo, es un plan de previsión del desarrollo de la zona. Además, para la Intendencia esto es una cosa importante, porque el nivel de contribución inmobiliaria que se genera a partir del desarrollo de esa zona, para la Intendencia, es un desahogo monumental desde el punto de vista económico, que además después va a parar a los servicios de la gente, no solo de los que viven en Garzón o los que disfrutan de la costa, sino los que viven en el barrio España, en Rocha, o los que viven en los barrios de las localidades, que también tienen el mismo derecho. Entonces, como cuando se hablaba de la madera, nadie se preocupa, o se preocupó de la madera cuando la sacan y se está sacando, pasando por enfrente a los barrios de Rocha, o los camiones que cruzan en oscuridad incluso con niños en la calle, y que pasan día a día por todo el país. Se preocuparon cuando la cuestión fue planteada en base al Puerto de la Paloma. Esto es lo mismo. Pero entonces, si le entiendo bien, lo que usted me dice, que hay muchos que se oponían antes al puente, que ahora están a favor porque está este manejo de la zona de las lagunas, esta nueva normativa. Yo no puedo hablar por los que se oponían antes o los que se oponen ahora. ¿Usted siempre estuvo a favor de la construcción del puente? ¿Yo? Sí. ¿Cómo dijo? ¿Usted siempre estuvo a favor de la construcción del puente? Mire, yo tengo 26 años. Y desde que recuerdo la posibilidad del puente, nunca lo vi como un obstáculo para nada. Al contrario, lo vi como una posibilidad. Yo no creo que haya lugares en el mundo en donde se discuta tanto la construcción de un puente como aquí. No, por eso llama la atención, porque durante décadas se discutió la construcción de este puente y en general había mucha gente en Rocha que estaba en contra, y que uno ahora tiene la impresión de que hay mucha gente que está a favor. Entonces se pregunta qué fue lo que cambió para que un puente que iba a traer todo lo malo, ahora nos va a dar todo lo bueno. Lo que pasa es que, y esto capaz que suena un poco, no sé si decirle narcisista o de alguna manera, pero nosotros no manejamos el Estado de la misma manera que los partidos tradicionales. Nosotros no manejamos el ordenamiento, y esto lo quiero decir claramente, ¿no? Porque es parte del compromiso político que tengo con la fuerza política y con el gobierno departamental. Nosotros tenemos otro tipo de manejo de las cosas, y confiamos plenamente en el trabajo de los compañeros. Hay muestras de sobra de lo que ha sido el descontrol o el desparpajo, incluso, por ejemplo, de esta venta de los solares. En Maldonado lo está manejando igual, ¿no? Porque todas las excepciones de las que estábamos hablando se hacen ahora con un gobierno frente amplista como se hacían antes con gobiernos blancos, ¿no? Maldonado tiene otra historia, otra tradición. Claro, usted me dice, nosotros manejamos el Estado de manera distinta. Bueno, depende. En el caso de las excepciones a la construcción en Maldonado se manejan de la misma manera. Usted sabe que a mí me llama la atención, es cierto, usted sabe que a mí me llama la atención que haya tanto interés con este tema del puente. Me llama la atención y además me hace pensar que en realidad esto no es una movida popular contra Constantini o para poner en tela de juicio las decisiones de un gobierno democrático, como son las decisiones de los gobiernos de Rocha y Maldonado, sino que en realidad capaz que hay algún otro interés en la zona que también habría que hurgar, ¿no? Por ejemplo... no hay sin ninguna duda que hay, y claro, de hecho han habido enfrentamientos judiciales entre empresarios de un lado y del otro lado, porque a los que están del lado de Maldonado no les conviene que se construya el puente. Claro, por ejemplo, claro, exacto. Sí. Es cierto, yo lo que digo es que me parece que nosotros tenemos que... no entiendo, incluso me llama la atención, se lo digo con honestidad, la crispación que generan estos temas, ¿no? Es cierto que el medio ambiente para nosotros, bueno, en Rocha para nosotros el medio ambiente es una política de Estado. Eso, en ese sentido sí hay que decirlo, porque más allá de los errores que tuvo y el despilfarro que fue el gobierno de Irineo, en ese caso, por ejemplo, la ordenanza costera tuvo una nota positiva. Entonces tenemos que empezar a ver las cosas
con menos divorcismo, ¿no? Es decir, no puede ser que todo sea blanco o negro, que sea puente sí, puente no, que sea desarrollo democrático y equitativo sí, o turismo privilegiado por otro lado. Entonces, tenemos que empezar a conciliar esas cosas, porque los países o las zonas que son que están en crecimiento, que son miradas con otra forma, bueno, tienen que tener una acción del Estado. Creo que nosotros la estamos poniendo sobre la mesa. Ahora, tampoco es justo que se diga que la Intendencia en realidad le hace un favor a fulano o a mengano, cuando en realidad no es así. No es así bajo ningún concepto. Porque además, el puente no es una solución mágica, eso lo tenemos clarísimo. Nosotros, y ahí sí, lo digo porque sé que mis compañeros piensan lo mismo, no pensamos que sea una solución mágica. El puente no va a cambiar de la noche a la mañana la vida de la gente, porque de mágico no hay nada, pero sí es una forma de conexión, de cercanía, de desarrollo de la zona, que se va a desarrollar con puente o sin puente, porque vamos a ser sinceros, los propietarios de los terrenos que allí están, las empresas, las sociedades anónimas o lo que fuere, ya vienen comprando hace varios años y van a hacer lo que tengan que hacer hace varios años, porque además es justamente gente de mucho poder adquisitivo que tiene los recursos como para llegar a esas zonas, incluso no solo por vía terrestre, ¿verdad? Es decir, entonces, no seamos tan ilusos en pensar que el puente va a terminar con la vida de la zona, la vida biológica, geográfica, ni tampoco seamos tan ilusos en pensar que el puente va a ser la magia, que a partir del puente se terminan los problemas de Rocha, porque lamentablemente tenemos muchísimos más problemas en Rocha que resolver que ese. Pero es bueno también sentarnos a discutir con sensatez sobre el tema. Sensatez que implica también poner las responsabilidades y empezar a mirar con la misma lupa otros fenómenos que se han dado y que se vienen dando en la costa. ¿Nos interesa regular la costa? ¿Nos interesa que las aguas servidas de la costa no vayan a parar al mar? Bueno, ¿qué hacen todas esas viviendas que están en esa situación allí? ¿Quiénes son? ¿Qué nombre tienen? Empecemos a discutir eso. ¿Por qué hay gente que tuvo, ahora por supuesto se frenó desde 2005, pero que tiene construcciones privilegiadas en el Polonio y que incluso vive lo que se llama un turismo subsidiado, así que lo banca la gente de Rocha? Sí, No, está claro. Lo mismo sucedió no en Punta del Diablo, ¿no? Eso no puede pasar. Pero bueno. Mego, le agradezco mucho estos minutos, ¿eh? Le agradezco a usted y a las órdenes. Ha sido muy amable. No, por favor. Mauro Mego es edil del MPP, del Frente Amplio por el departamento de Rocha.